Bien, doctora, ¿y usted? Bien, gracias por contestar, Fabricio. Hola, profesora, ¿qué tal? Hola, Claudia, ¿cómo estás? Hola, doctora, ¿Todo buenas bien? tardes. ¿Cómo, ¿Todo cómo bien? está María Pau? Buenas tardes, profesora. Le comento, soy Buenas. Patricia González y estoy acá en Sí, consultorio, estoy con pacientito, bueno, en realidad a las 16:10 entra un niñito que te dejo unos trabajitos, así que yo escucho la clase, pero me cuesta participar, profe. bueno, no importa, usted si puede escucharla en buena hora, y si no, bueno, de todos modos puede intervenir cuando usted pueda, ¿sí? Bueno, muchas gracias, profesora. Buenas tardes, doctora. ¿Cómo le va, Cecilia? Bien, bien, bien. ¿Usted, profe? Bien, bien, un poco de frío nomás. Estamos haciendo ingresar a unos compañeros, por eso estamos tomando unos minutitos. Y Sí, no hay empezamos. problema, profe. Así estamos todos. Así es. Así empezamos. Bien. Más o menos, hola Ramona, ¿cómo estás? Este, vamos a ir entrando en el tema mientras van ingresando los compañeros. Habíamos visto la clase pasada, ¿se acuerdan? Lo de posesión. ¿Se acuerdan? Hemos visto posesión. ¿Recuerdan? Sí, doctora. Bien, gracias Fabricio. Bien, Sí, Valentín. sí. Bien. Entonces, ahora lo que vamos a ver con la ayuda de un cuadro o PowerPoint, como lo quieran llamar, pero a mí me resulta muy gráfico y a ustedes les va a ayudar en el estudio, digamos, una gráfica de lo que vamos viendo, así se van orientando, van siguiendo la clase, sin perjuicio de que eso está en el aula virtual, el Power que yo les voy a poner ahora, es un PDF, está puesto en el aula virtual, así que lo pueden consultar, ¿sí? Bien. Y ahora vamos a ver lo que tratan las bolillas 16 y 17, que es derechos reales sobre la cosa propia y derechos reales sobre cosa ajena. Ustedes saben que los derechos reales son aquellos derechos que, que le dan la potestad a un sujeto sobre una cosa, sobre el objeto. Los derechos reales, a diferencia de los derechos personales, los derechos reales crean entre el sujeto y la cosa una relación directa, ¿sí? Nada se interpone entre ellos. En cambio, en los derechos personales, la relación que se crea entre dos sujetos, un sujeto acreedor y deudor. En cambio, en los derechos reales, la relación que se crea es entre el sujeto y la cosa, ¿sí? Esa la cosa es el objeto de los derechos. ¿Está claro? Entonces, estos derechos reales, se clasifican, la primera gran clasificación es los derechos reales sobre la cosa propia y los derechos reales sobre cosa ajena. Y ahí vamos a ir. Y vamos a empezar a verlo. Bien, como ya estimo que han ingresado todos o casi todos los que querían ingresar, vamos a compartir un documento. Porque cuando yo comparto el documento ya no veo quién quiere ingresar. Ese es el problema, por eso espero yo, ¿sí? Y ya por ahí, como estoy dando la clase, eh, me olvido de ver el Google y entonces hay gente que queda esperando mucho tiempo. Por eso yo trato de hacerlos ingresar antes. ¿Ven? Están ingresando los compañeros. Y bueno, entonces, sigamos entonces, ahora sí, vamos a compartir el documento, ¿sí? Y ustedes me avisan si es que ven lo que yo les voy a compartir. 2 segundos. Vamos a ver, acá está. Díganme si ustedes ven
el PowerPoint que le estoy poniendo, que el documento que estoy compartiendo. Sí se ve, ¿Ustedes lo ven? profe. Sí, Bien. Sí, profesora. se ve. Bien. Sí se ve, profesora. Me alegro, gracias por responder. Acá entonces vamos a ver los derechos reales, que son uno sobre la cosa propia, son los derechos que tiene el titular sobre una cosa que le pertenece, y los derechos que tiene una persona sobre la cosa que le pertenece a otro, ¿sí? Entonces, primero vamos a ver los derechos reales sobre la cosa propia, y el primero de los derechos reales sobre cosa propia es el derecho de propiedad. El dominio es lo que conocemos con el nombre de dominio. ¿Qué es esto de la propiedad? Y acá está el concepto. Es importante que conozcamos el concepto del derecho de dominio o derecho de propiedad. ¿Qué es esto? Es un derecho subjetivo que acuerda a su titular el poder de gozar, utilización directa, y disponer jurídica y materialmente de la cosa, plena, en modo pleno y exclusivo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es el derecho que tiene un sujeto sobre una cosa? ¿Y qué facultades le otorga este derecho de propiedad? Las siguientes facultades. El poder de usar y gozar de la cosa. Quiere decir, utilizarla directamente a la cosa. También puede disponer de la cosa jurídica y materialmente. ¿Qué quiere decir disponer jurídicamente? Quiere decir que se la puede vender a la cosa. El sujeto se puede desprender de la cosa. Eso es disponer jurídicamente. Un acto de disposición jurídica es cuando el sujeto se desprende de la cosa. Y también tiene el derecho de disponer materialmente de la cosa. Se dispone materialmente de la cosa cuando se la destruye. A la cosa se la destruye. Eso es disponer materialmente de la cosa. O la puede regalar, la puede destruir. Este poder es pleno y exclusivo del sujeto sobre la cosa. Es muy importante el concepto, ¿sí? De los derechos reales es el que más facultades le otorga al titular, el derecho de propiedad. Y les adelanto a decir que es tal cual, este concepto de propiedad es el mismo concepto que vemos hoy del derecho de dominio en el derecho argentino. Todo este concepto del derecho romano se traslada tal cual al derecho argentino, ¿sí? O sea, es derecho actual. Esto que parece derecho romano y que quedó en la antigüedad, no, es derecho actual. El contenido de este derecho real, ¿cuál es? Son los poderes amplios que le acuerda el ordenamiento jurídico a su titular. Y trata de resumirse en una sola frase. Todo debe considerársele permitido. ¿Por qué? ¿Cuál es el todo? Son estos poderes que vimos acá. El poder de gozar de la cosa, usar y gozar, y el poder de disponer jurídica y materialmente, y vamos a ver que también le da otras facultades, como por ejemplo de perseguir la cosa de manos de tercero. Hago entrar a esta compañera y seguimos. Bien, entonces, estas son las facultades que se acuerda al titular. Todo debe considerársele permitido. Es el máximo poder jurídico patrimonial. Quiere decir que de los derechos reales es el que más facultades o potestades le otorga a su titular. ¿Sí? Bien. Para ver que el programa les habla de elementos y de caracteres. No hay que confundir ambas cosas, los elementos y los caracteres. Vamos a analizarlos por separado. Y les digo esto y les pongo así a continuación para que vean que no es lo mismo, y el programa les dice así, por un lado elementos, por un lado los caracteres. Con elementos se refiere al poder que le da el ordenamiento jurídico al titular del derecho real. Y así vamos a ver que hay varios elementos o potestades o poderes que tiene el sujeto sobre la cosa. ¿Qué es lo que puede hacer el sujeto con la cosa?
Y aquí les dice el derecho romano, que también lo tienen hoy en la actualidad. En Roma era el ius utendi o usus. Es esto que hablábamos de usar y gozar de la cosa, servirse de la cosa. Ius utendi o usus. Derecho de usar y gozar de la cosa. También tiene el derecho de percibir los frutos de la cosa, frutos civiles o frutos naturales. ¿Cuáles son los frutos civiles de la cosa? Los frutos civiles de la cosa es lo que la cosa produce jurídicamente. Un fruto civil es el precio de un alquiler. Una propiedad que produce frutos civiles es una propiedad, por ejemplo, que está alquilada. Y los frutos naturales son los frutos que da la cosa naturalmente. Un árbol da frutos. Entonces, el titular del dominio puede percibir, tiene el ius fruendi que le permite percibir los frutos naturales o civiles. También tiene el titular el ius abutendi o abusus, el derecho de consumir y disponer de la cosa. Consumir quiere decir que el sujeto puede extinguirla la cosa e incluso puede destruirla la cosa porque está dentro de sus facultades el poder de disponer la cosa. Se llama ius abutendi o abusus. Y por último, en Roma, esta es una característica que también la tenemos en nuestro derecho actual, lo prevé el Código Civil y Comercial, el ius vindicandi, que es el derecho de perseguir la cosa de manos de los terceros. Es decir, que si esta cosa del titular cae en manos de los terceros, entonces el sujeto puede perseguirla de manos de quien la tenga. Ese es el ius vindicandi. Estos son los elementos o poderes que tiene el titular sobre la cosa. Grabación iniciada. ¿Cómo? ¿Está claro? Sí, profe. Bien, bueno. Ahora, distinto de los elementos son los caracteres del derecho de dominio. ¿Cuáles son los caracteres? Que no hay que confundir con los elementos. Los caracteres del derecho de dominio. Los caracteres son el carácter absoluto, en virtud del cual este carácter absoluto de los derechos reales, nadie puede impedir su ejercicio. Nadie puede impedir el ejercicio de los derechos reales. ¿Por qué? Porque es absoluto. A eso se refiere a esta característica de absoluto. Nadie puede impedir el ejercicio de los derechos del titular. ¿Cuál es la excepción? Esto vamos a poner, las excepciones son las servidumbres legales. Las servidumbres legales son como que recortan este carácter absoluto de las cosas, ¿sí? ¿Por qué? Porque las servidumbres legales, que ya vamos a ver, es el derecho de una persona de usar una cosa ajena por algún motivo de utilidad pública. Entonces es como un recorte a esta característica absoluta del derecho real, ¿sí? Entonces, nadie puede impedir su ejercicio con excepción de aquel que tengan las servidumbres legales. Bien. De la Por profe, otro lado, el carácter exclusivo. ¿Hay alguien que tiene el micrófono abierto? sí, Me quería parece. preguntar. Sí, profe, Sí. yo quería pedirle un ejemplo del absoluto, por favor. Como un ejemplo. Por ejemplo, o sea, ¿cuándo se puede hacer? O sea, este carácter, ¿cómo se lo utiliza? Y es lo que le estoy explicando, que nadie puede impedir su ejercicio, con excepción de las servidumbres legales. A ver, ejemplo, le digo. Usted es titular de un inmueble.
usted tiene en propiedad un inmueble, ¿correcto? Sí. ¿Me sigue? Sí, profe. Bien. Entonces, usted es titular del inmueble. Yo, vecina, soy un tercero con relación a usted que es la titular. Entonces, yo, vecina, no puedo entrar a su casa y decirle, bueno, yo acá hoy no vas a estar porque yo acá en tu casa voy a hacer una fiesta. Entonces vos te vas a ir de tu casa. No. Justamente por el carácter absoluto que tiene la propiedad, le da al titular el derecho de usar, gozar, disponer de la cosa, todo lo que puede un sujeto hacer en relación a una cosa. ¿Entiende, Ramona? ¿Entienden? Sí, profe. Sí, ahí lo Sí, entendí. profe. Gracias. Bien. Quiere decir que nadie puede limitar su derecho, salvo, como les puse acá, aquel que tenga unas servidumbres de tipo legal. Ya vamos a ver qué son las servidumbres, ¿sí? El carácter exclusivo, como les dice la misma palabra, le da al titular propietario el derecho de impedir a cualquier otro el acceso a su propiedad. Excluye a los terceros, eso quiere decir exclusivo. El carácter exclusivo permite al titular excluir a cualquier otra persona. ¿Por qué? Porque este derecho se ejerce erga omnes, quiere decir contra todo. Contra todo quiere decir que el propietario puede impedir a todos los otros, que no son los titulares, puede impedir el ingreso a su propio derecho, ¿sí? Eso le da al titular, este carácter exclusivo le da el derecho al titular de impedir que cualquier otro ejerza algún derecho sobre su propiedad, ¿sí? La excepción, pero no es una excepción, es el carácter de copropiedad o condominio, lo que se llama condominio. El condominio sigue teniendo este carácter exclusivo respecto de los terceros, pero es un derecho de dominio, el condominio, ejercido por más de un titular, de modo común. Tienen una cosa como propiedad común, ¿sí? Entonces, estos condóminos tienen el derecho de excluir a cualquier otro tercero. ¿Está claro? Sí, profe. Bien, Gracias. tienen que saber bien qué quiere decir cada carácter, porque ahí se les va a poner en los parciales, a ver, qué quiere decir absoluto, y se pueden poner las definiciones y ustedes tienen que decir cuál es la definición correspondiente a cada nombre, ¿sí? Otra característica del dominio que es perpetuo e irrevocable, quiere decir que dura para toda la vida del titular e incluso se traspasa a sus herederos. Por eso es perpetuo. No está sujeto a un plazo. Y es irrevocable porque no se pierde el derecho por el solo motivo de que el titular no ejerza el derecho sobre su cosa. Puede tenerla la cosa, ser propietario y no hacer ningún modo de ejercicio en relación a la cosa. Por ejemplo, compra un inmueble y lo tiene ahí. Y ese, por el solo hecho del transcurso del tiempo, a él no le va a perjudicar y ni va a perder su propiedad por el hecho de no utilizar la cosa. ¿Sí? Y esto es una característica que solo es del derecho romano, ¿sí? Para las propiedades romanas. Es el carácter inmune, que decía que estaba libre de todo impuesto. Eso era para Roma. Todas estas características en la actualidad se mantienen. Si ustedes estudian derecho civil, derechos reales de la República Argentina, van a ver que se dan todas estas características. Este de carácter inmune no, esto era típicamente de Roma, y que decía que las cosas se encontraban, las cosas romanas, la propiedad romana, que era la que se encontraba dentro del suelo romano y que le pertenecía a un ciudadano romano, se encontraba libre de todo impuesto, por eso se llama inmune. Absorbente es porque el inmueble absorbe todo lo que se encuentra en él y está relacionado con aquella clasificación de las cosas que se dividen en cosas muebles e inmuebles, ¿sí?
el inmueble absorbe todo lo que se encuentra en la propiedad y pasan las cosas que se encuentran dentro de una propiedad, pasan a formar parte de lo que se llama inmueble por accesión, ¿sí? Si yo una mesa la tengo, ¿una mesa es mueble o inmueble? Mueble. Mueble. Mueble, exactamente. La mesa es una cosa mueble. Si yo la mesa la pongo en una casa para que sea parte del comedor de la casa, esta mesa se transforma en un inmueble por accesión. ¿Por qué? Porque está accedido o unido a un inmueble, ¿sí? Bien, estos son los caracteres, son muy fáciles, no hay complicación. Vamos a ver en Roma, ya entramos a lo que es típico de Roma. En Roma había dos especies de propiedad: la propiedad quiritaria y la propiedad bonitaria, ¿sí? Vamos a poner acá para que vean. Y la propiedad bonitaria o pretoria era esta. Esta comparación me encanta y me gusta tomarlas en los parciales, ¿sí? ¿Por qué? La propiedad quiritaria, así como el derecho quiritario, era el derecho típicamente romano de la época, sobre todo de las primeras épocas del derecho romano, del derecho civil romano, correspondía a la etapa del derecho, a la primera etapa de la evolución del derecho romano. ¿Cuál es la primera etapa de la evolución del derecho romano? La monarquía. ¿Quién se llama Minotur? Minotur tiene que sacar el micrófono. ¿Quién es Minotur? ¿Quién es? Yo estoy Bueno, tratando de sacar. ¿Cómo? Ay, ya lo. Bien. Chicos, para entrar acá tienen que poner nombre y apellido, ¿no? Estos nombres, Minotur, no tengo nadie en la lista con ese nombre. Va a ser la última vez que va a poder ingresar con este nombre, va a tener que poner su nombre, ¿sí? Porque acá la computadora me está indicando que usted no es quien dice ser, dice la computadora. Bien. La propiedad quiritaria. La propiedad quiritaria es esta que se correspondía, yo les había preguntado, ¿cuál es la primera etapa de la evolución del derecho romano? El derecho tributario se corresponde a la monarquía. Sí, ¿cómo se llama la primera etapa? El derecho tributario que se corresponde a la monarquía. Exactamente, la etapa del derecho quiritario. ¿Y por qué les digo esto? Porque vean cómo se llama la propiedad quiritaria. Se llama propiedad quiritaria justamente porque se corresponde con la primera etapa de la evolución del derecho romano, donde el derecho romano es más arcaico, es más clasista, es más nacionalista, entonces, donde es rudo, donde es formal, entonces esta característica va a tener esas mismas condiciones que tenía el derecho. Era formalista, solo se aplicaba a los ciudadanos romanos. Bueno, la propiedad quiritaria solo podían tenerla los ciudadanos romanos. Por eso tenía estas características, por eso les hice este cuadro para que ustedes vieran y les resultara más fácil. Eso era llamado el dominium ex iure quiritium. ¿Qué quiere decir? El derecho de dominio o de propiedad del derecho quiritario. Esto quiere decir, ¿sí? Es el dominio o el derecho de propiedad del derecho quiritario. ¿Cómo es el derecho quiritario? Está regulado por el ius civile, justamente por el derecho quiritario, regulado por el primero de los derechos romanos, de los derechos civiles romanos. Este derecho que ya les dije es formalista, es clasista y solo ampara a los ciudadanos romanos. Entonces, esta propiedad quiritaria justamente está regulada por el derecho quiritario, por el ius civile quiritario, quiritium. Y el propietario que tenía esta propiedad quiritaria, que era ciudadano romano, tenía una amplia tutela legal. ¿Cuál era la acción que tenía para protegerse esta propiedad?
la reivindicatio, la acción reivindicatoria, que es la misma que tenemos hoy en nuestro Código Civil. Si yo les muestro un programa de derechos reales de la actualidad, van a ver que se llama protección de la propiedad, acción de reivindicación. Es lo mismo esto. Doctora, Sí, la acción reivindicatoria es la que se aplica cuando sale un fallo para sacar a usurpadores de la propiedad, ¿verdad? no, no, porque la usurpación tiene que ver con la posesión, no con la propiedad. ¿Sí? Ah, bien, sí. Entonces, cuando hay una usurpación, ¿qué se ve? No se ve la propiedad, se ve la posesión. Entonces, la acción reivindicatoria se da cuando está en discusión el título de un inmueble. Esa es la acción reivindicatoria. ¿Sí, Cecilia? Bien. Ah, bien, bien. Desalojo tampoco, ¿verdad? Desalojo es cuando, por ejemplo, estás alquilando y la persona no se quiere retirar, ¿verdad? Hay muchos motivos para el desalojo. Hay muchos motivos para un desalojo. Perfecto, gracias, profesora. Bueno, requisitos de la propiedad adquiritaria. Para que sea propiedad adquiritaria había que tener distintos requisitos. ¿Cuáles eran estos requisitos? Uno, el sujeto, el titular de la propiedad. El titular de la propiedad debe ser un ciudadano romano que tenga los 3 estatus. El ciudadano romano que tenía los 3 estatus podía ser titular de del derecho de dominio de la propiedad adquiritaria. Tenía que ser ciudadano romano y tener los 3 estatus. Los estatus libertatis, el estatus familiar y el estatus civitatis, ¿sí? En segundo lugar, el objeto. ¿Cómo tenía que ser la cosa sobre la cual se ejercía el dominio? Una res in commercium, y también debía ser en las cosas inmuebles los fundos itálicos situados dentro de Roma, dentro de la distancia que ellos consideraban que era la ciudad de Roma. Entonces, el objeto, además de estar en el comercio, debe ser un fondo itálico. Por oposición, los fondos que no eran itálicos eran fondos situados en la provincia de Roma, no en la ciudad. Esos eran fondos provinciales y no entraban dentro de la propiedad adquiritaria. Entonces, los fondos en el objeto debían ser fondos itálicos. Por último, el último requisito, la propiedad adquiritaria debe adquirirse por un modo de adquisición típicamente romano. ¿Cuáles eran? La mancipatio, la in iure cessio, la usucapio, la adjudicatio o la lex, por medio de la lex. Estos eran modos típicamente romanos, contratos o actos jurídicos romanos y la ley que sí permitían que si había un ciudadano romano que tenía un objeto romano, un fondo itálico, unido a este modo de adquisición, entonces ahí sí estábamos en presencia de la propiedad adquiritaria o romana. Por oposición a esta propiedad adquiritaria, cuando faltaba uno de esos requisitos, de estos 3 que vimos, cuando faltaba uno de estos 3 requisitos, ya no estábamos en la propiedad adquiritaria, estábamos en la propiedad bonitaria. ¿Qué quiere decir esto? Y vamos a ver. Primero, que ya no la regula el derecho adquiritario, ya la regula el derecho honorario. ¿A qué etapa de la evolución del derecho romano se corresponde el derecho honorario? Honorarium no vigente. Bien, honorario vigente. ¿Qué etapa es? ¿La primera, la segunda, la tercera o la cuarta? La segunda. La segunda. Bien, perfecto. Entonces, esta ya no está regulada por el derecho civil, o sea que ya es posterior, ya es la etapa del derecho honorario, es el derecho del pretor. ¿Y cuándo existe esta propiedad bonitaria? Cuando falta alguno de los requisitos a que aludíamos antes. Y así, cuando el sujeto no era ciudadano romano, sino que era peregrino,
ya no estábamos en presencia de la propiedad equiditaria, sino de la propiedad peregrina. ¿Por qué? Porque el sujeto no era ciudadano, sino que era peregrino. Ya saben ustedes lo que es ciudadanos, peregrinos y latinos. Cuando la propiedad no era un fondo itálico, sino era un fondo provincial, como les dije antes, ya la propiedad no era equiditaria, era propiedad provincial. El fondo es provincial y para transmitir o adquirir la propiedad sobre un fondo provincial se requería la traditio y la prescriptio longi temporis, ¿sí? Este era el modo de adquirir los fondos. Ya no había mancipatio, iure cessio, todos los modos de adquisición típicamente romanos, sino que era la simple traditio, o sea, entrega de la cosa, y la prescripción adquisitiva, ¿sí? Y el último requisito quiere decir cuando ya no había modos, ya no había un modo típicamente romano, como los que vimos recién, eran la mancipatio, estos eran los modos de la propiedad típicamente romana, la mancipatio, iure cessio, usucapio, adjudicatio y ley, lex. Cuando se trataba de la bonitaria, faltaba este modo solemne y estábamos en presencia de la propiedad in bonis. Sin modo solemne, entonces, ¿cómo se adquiere la propiedad esta? Por la traditio. ¿Qué quiere decir traditio? Entrega de la cosa, simple entrega de la cosa. Bien, entonces ahí tienen la comparación entre los dos tipos de propiedad de Roma, ¿sí? Esta propiedad estaba sujeto a limitaciones, se limitaba el carácter absoluto, esto que preguntaba recién Ramona, creo yo. Sí, era absoluto, pero estaba sujeto a limitaciones legales, por razones de utilidad pública. Limitaciones basadas en la solidaridad, y había limitaciones de derecho público. Por ejemplo, decía, si bien uno era dueño de un inmueble, había prohibición de cremar cadáveres y enterrarlos dentro y fuera de la ciudad hasta una determinada distancia de 60 millas, creo que era. Entonces, por más que uno sea titular, no podía enterrar cadáveres y cremarlos allí dentro de nuestra propia propiedad si no estaba lejos de Roma. Tampoco se podía sacar las vigas de los edificios ajenos, porque si no se iban a derrumbar los edificios. Tampoco se prohibía, tampoco se podía demoler un edificio, aunque sea propio, y enriquecerse vendiendo los materiales. Estaba prohibido, eran limitaciones. Y otra limitación es que, por razones de utilidad pública, el sujeto debía conceder el paso por su fondo cuando no hubiera otra pasada para los vecinos colindantes. Y también tenía que permitir el uso de fondos ribereños, quiere decir, aquellos fondos o inmuebles que se encontraban a la orilla, a la vera de un cauce de agua. Estaba obligado a permitir que se use el cauce de agua que pasaba por su terreno, ¿sí? Es decir, si bien era absoluto, como ya vimos, la propiedad, había limitaciones de orden público por los cuales esta propiedad se limitaba un poco, ¿sí? Existían reglamentaciones que impedían que se hicieran estas cosas o que los obligaban a tolerar, por ejemplo, el paso por su fondo o el paso por la orilla del río. Y también había limitaciones del derecho privado en relación a los vecinos, derivado de las relaciones de vecindad. Por ejemplo, las ramas, todas estas limitaciones están hoy, ¿no?, en nuestro código. Las ramas de un árbol que pasan al fondo vecino, uno tiene que soportar dentro de determinados límites razonables y tolerables. Si ya no son razonables y el árbol está avanzando sobre mi propiedad, tengo el derecho, yo vecino del propietario del árbol, de cortarle las ramas que pasen hacia mi propiedad. También tengo el derecho, hay otra limitación, ¿por qué? Porque todo el que tiene un fondo tiene que soportar que el vecino venga a recoger los frutos que le han caído de su árbol y que han caído para mi propiedad, ¿sí? Otra limitación es que todas las personas tienen derecho a pasar por el fondo ajeno, que es una servidumbre de paso, cuando no tenemos la salida directa al camino o a la ruta.
Otra limitación, que son ya de tipos municipales, es que no se puede, aunque sea nuestra propia propiedad, no se puede levantar edificios más allá de determinada altura. Estamos obligados a soportar lo que se llaman inmisiones, que son cuando entran a la casa, el humo, el ruido, los olores que vienen del vecino, hay que tolerarlo y por eso es una limitación, porque hay que soportarlo. Ahora, cuando en límites razonables, cuando pasa de límites razonables ya no estamos obligados a soportarlo. Esas son limitaciones al derecho de propiedad, ¿sí? ¿Cómo se adquiere la propiedad? Y hay modos originarios y derivados. Perdón, Originario, sí. por ejemplo, si hacemos un fuego, quemamos pasto, por ejemplo, en el fondo, en el patio nuestro, del fondo, ¿se puede? Sí. A ver, el que le tiene que preguntar si puede es al vecino. Usted es dueña de hacer fuego, pero dentro de ciertos límites. ¿Qué quiere decir? Y aquí viene esto que le hablo de la razonabilidad. Eso era en Roma y es ahora, ¿sí? En nuestro derecho. Uno tiene que hacer solo si es soportable y razonable. Ahora, si usted le ha inundado de humo en la casa del vecino, entonces ya no tiene derecho a hacer ese fuego. Ahora, si usted quema unas ramitas, no hay problema, pero si se le ha inundado la casa de humo del vecino, ya es una ignición que no es razonable, ¿entiende? Claro, tiene que ver con la razonabilidad. En este momento, en la actualidad, el vecino lo va a llamar a la municipalidad va a venir y le va a poner una multa, si se excede en eso, ¿sí? Exacto. Lo mismo ocurre cuando ponemos música. El vecino tiene que soportar la música en un sonido tolerable. Ahora, si ya no lo deja ni hablar en su casa, no lo deja dormir, ya no es tolerable. Llaman a la autoridad policial, viene la autoridad policial, le hace bajar la música y si usted no acata la orden, le quitan, le confiscan las cosas, ¿sí? Perfecto, profesora. Bueno, eso también, lo importante es que era en Roma y es ahora, igual. Bien, los medios originarios de adquirir una cosa es cuando no la recibo del anterior dueño. No media relación con un antecesor jurídico. Quiere decir, la cosa, me apropio de la cosa, pero sin que me la haya entregado el anterior dueño porque no tenía un anterior dueño o no me entregó el anterior dueño. ¿Cuáles son los casos? En los casos de ocupación. ¿De ocupación de qué? De tesoros, de perlas, de animales que no hayan tenido un dueño anterior, ¿sí? Eso es la ocupación. La accesión, por ejemplo, una cosa que se adhiere a otra. Una cosa mueble a mueble, mueble a inmueble, inmueble a inmueble. Ahí tienen en el libro los ejemplos. Yo les digo esto, cosa mueble a mueble es, por ejemplo, el hilo que le accede a la tela que se borda. O sea, hay una tela y se le accede el hilo del bordado. Entonces, el que era dueño de la tela va a ser dueño ahora del bordado también. Una cosa mueble a inmueble es el ejemplo que le di, la silla que se accede al inmueble y que está formando parte del comedor de la casa, pasa a ser parte del inmueble. ¿Sí? Y es propietario, el dueño del inmueble es propietario de la silla. De inmueble a inmueble son casos en donde se desprende un pedazo de inmueble de un lugar y se deposita en otro inmueble. ¿Qué casos? El caso de una isla que se encuentra y la correntada, el agua la va a transportar por la violencia del agua y la accede a otra propiedad. El que tiene esta propiedad se hace dueño de este terreno que se le unió al suyo, ¿sí? Salvo que se la pueda separar y volver a su estado anterior, pero si no, el propietario del inmueble que se encuentra y el que ha recibido esta accesión se convierte en propietario. La especificación, por ejemplo, es otra forma de adquirir, de modo originario. Se transforma la materia prima en una cosa producida, en una especie nueva. El típico caso de la uva que se transforma en vino, entonces el que es propietario de la uva y la trabaja la uva, ahora va a ser el propietario del vino, ¿sí? Otro modo de adquirir es la confusión y conmixción. Confusión quiere decir que hay mezcla de líquidos o sólidos
Sin incorporación de una cosa a la otra, se forma un condominio. Cuando se mezclan dos cosas, sin incorporación de una cosa a la otra, ¿sí? Y ahí, ¿qué hay? Un condominio. Hay dos cosas sólidas que se unen y no se las puede separar, y bueno, hay un condominio entre los dueños de las cosas, ¿sí? Por ejemplo, el agua y el aceite. El agua y el aceite, hay una unión de ambos, pero no se mezclan. No se mezclan uno a la otra. El agua con el aceite no se mezclan. Entonces, hay un condominio entre el dueño del agua y el dueño del aceite, ¿sí? Otro modo es la adjudicación. Adjudicación es solamente por pronunciamiento judicial en juicios de división de la cosa común. Ese es otro modo de adquirir. Se adquiere la cosa por una sentencia judicial. Y el último de los modos es la usucapio y la prescriptio longi temporis. La usucapio y la prescriptio son el modo de adquirir la propiedad por la posesión unida al transcurso del tiempo. Es alguien que ha usado una cosa que no es de él, pero la ha usado durante el tiempo necesario, ha tenido la posesión y esa posesión la ha unido al tiempo que requería el ordenamiento jurídico y se transforma en propietario y adquiere el dominio sobre la cosa. ¿Sí? Bien. Esos son modos en donde no hay entrega del anterior dueño. Ahora vamos a ver los modos derivativos o derivados. La adquisición se produce por traslación de los derechos de un anterior propietario. Aquí sí, el anterior propietario me lo está entregando. En Roma había modos solemnes que no les vamos a... estos son modos solemnes que, digamos, no tienen que analizarlos, porque son modos solemnes de Roma. Eran modos solemnes de transmitir el dominio en el derecho de la propiedad quiritaria, aquella que vimos. Se transmitía la propiedad quiritaria por medio de la mancipatio. Y la injure cessio también es un modo solemne, era un simulado proceso de reivindicación por el cual se adquiría la propiedad de una cosa. Mientras que la traditio o entrega de la cosa era un modo no formal del derecho natural o de gentes, era la entrega de la cosa por el propietario. ¿Sí? Entonces ahí tienen los modos originarios y los modos derivados. ¿Cómo se protege la propiedad? Algo venimos diciendo, que se protege la propiedad por la acción reivindicatoria que amparaba al propietario ex iure quiritium, es decir, se la otorgaba al propietario de la propiedad quiritaria contra el tercero que posee ilícitamente la cosa. La acción de reivindicación también la tenemos en nuestro derecho actualmente y que ampara al propietario registral de una cosa y le permite perseguir la cosa de quien la tuviera ilícitamente, ¿sí? Este era el modo de proteger la propiedad, la que más me interesa, la reivindicatio. La actio publiciana era para el caso del propietario bonitario, es decir, cuando esta no se podía ejercer la reivindicatoria. ¿Por qué? Porque no era una propiedad ex iure quiritium, sino era una propiedad bonitaria. Entonces, ¿cómo se la protegía la propiedad bonitaria? Con la actio publiciana, ¿sí? Esta actio negatoria también las tenemos en nuestro derecho actualmente, que tenía por objeto la declaración de inexistencia de gravámenes. Por ejemplo, si alguien quería ejercer una servidumbre sobre mi propiedad, interponíamos la acción negatoria para que impida el ejercicio de una servidumbre que no estuviera declarada legalmente. Bien, esos son los derechos reales sobre la cosa propia, ¿sí? El dominio y el condominio. Ahora veamos los derechos reales sobre la cosa ajena y ahí vamos a ver, se ejercen este derecho real sobre cosas pertenecientes a personas distintas del titular. Acá hay un titular de un derecho sobre una cosa ajena y aparecen aquí las servidumbres. Las servidumbres reales y las servidumbres personales. La servidumbre es un derecho real
que se ejerce sobre un fondo de otro y en beneficio de otro fondo. Esa es la real, cuando es en beneficio de un fondo. O sobre cualquier cosa corporal en beneficio de una persona. Es una servidumbre personal. Entonces, las servidumbres pueden ser reales o personales. Reales, el beneficiario es un fondo. En las personales, el beneficiario es una persona. En las reales, acá abajo, fíjense, hay dos fondos. Un fondo sirviente, que es el que tiene que aguantar que el titular del fondo dominante lo use. Hay un fondo sirviente y un fondo dominante. El titular del fondo dominante tiene un derecho de servidumbre sobre el fondo sirviente. Este derecho de servidumbre podría ser el derecho de pasar por el fondo. Esto es lo que puede hacer el titular del fondo dominante, pasar por el fondo, es la servidumbre de paso. O podría tener el derecho de sacar agua, la servidumbre de acueducto, ¿sí? Porque no tiene otro modo de acceder al agua o no tiene otro modo de acceder al camino. Entonces, en las servidumbres reales hay un fondo sirviente y un fondo dominante, ¿sí? El titular del fondo dominante va a usar el fondo sirviente y este es un modo de limitar esta propiedad, que es lo que veíamos allá, que las servidumbres son como una limitación al carácter absoluto del derecho de propiedad. Mientras que las servidumbres personales son aquellas donde son creadas las servidumbres en beneficio de una persona distinta del propietario de la cosa. Y esta otra persona va a tener el uso y aprovechamiento de una cosa con carácter de derecho real. Por ejemplo, ¿cuáles son servidumbres personales? Que son derechos reales sobre cosa ajena. El usufructo, en donde la persona que es titular del usufructo sobre una cosa ajena tiene dos de las facultades que tenía el propietario: el usus y el fructus. El derecho de tener el uso y goce de la cosa y percibir sus frutos naturales o civiles. Quiere decir que si había una persona que tenía un usufructo sobre la cosa de otro, la podía usar a la cosa y la podía alquilar, por ejemplo, o podía aprovechar o percibir todos los frutos que tuviera de un árbol, por ejemplo, si tuviera dentro de la propiedad. En cambio, el derecho de uso tiene solo el usus, el primero, no tiene el fructus. El derecho de uso es lo mismo que tenemos en nuestro derecho actualmente, estos tres lo tenemos actualmente, es el derecho de usar una cosa, pero no sin alterar su sustancia y sin derecho a percibir frutos. Es el derecho de uso. El derecho de habitación es el derecho de usar una casa o de habitar una casa. Es casi como el uso, pero solo que con fines de habitación. Es el usus también de una cosa con fines de habitación. Esas son las servidumbres personales, ¿sí? Dentro también de las servidumbres, de los derechos reales sobre cosa ajena, encontramos el derecho real de superficie, que lo agregó este Código Civil y Comercial de ahora, nuevo, agregó este derecho de superficie como un nuevo derecho real en la Argentina. Es un derecho real sobre cosa ajena, transmisible por actos intervivos o mortis causa, por el cual el titular, es decir, el que va a usar una cosa ajena, estaba facultado para el pleno disfrute del edificio levantado en suelo ajeno. El superficiario va a usar la superficie ajena y puede construir un edificio en suelo ajeno y lo puede usar o utilizar o disfrutar del edificio que está en suelo ajeno. Esto por lo general son arriendos a perpetuidad, quiere decir son arriendos a largo plazo. ¿Y por qué es arriendo y no es propiedad si es a perpetuidad? Porque la propiedad le va a corresponder a otra persona, la propiedad la tiene otra persona, el superficiario paga paga una suma mensual o una suma anual y es a muchos años
no es como el contrato de locación o de alquiler que es por pocos años. Esto era muchos años y hasta a perpetuidad. Era el derecho de usar un inmueble ajeno, ¿sí? A cambio del pago de un canon en dinero para durante muchos años, ¿sí? Pago de un canon, ahí está. Otro derecho real que había en Roma, no lo tenemos nosotros, era el derecho real de fiteusis sobre los terrenos del Estado y comunidades sometidas a él, que se acostumbraron a hacer en Roma arrendamientos a muy largo plazo o a perpetuidad. Se daba sobre todo en los terrenos agrícolas, en las grandes extensiones destinadas a la agricultura de Roma, ¿sí? ¿Qué hacían? Arrendaban a muy largo plazo o a perpetuidad, también a cambio del pago de un canon. Mientras que el derecho de superficie era el derecho de usar para construir un edificio, la enfiteusis se daba sobre todo en los terrenos destinados a la agricultura, ¿sí? Bien. Con esto es lo que va a ir en estos temas, vamos a ver en relación a los derechos reales sobre la cosa propia y derechos reales sobre la cosa ajena. Estudien bien los conceptos, estudien todas las distintas, como lo vimos hoy, haciendo comparación entre la propiedad bonitaria y la propiedad adquiritaria, estudiando bien el concepto de servidumbre y cuántas clases de servidumbre hay, servidumbres personales, servidumbres reales, ¿sí? Puede haber casos prácticos también sobre estos. Vean bien los elementos que tiene cada uno de los caracteres de los derechos reales, vean los caracteres de los derechos reales, vean los elementos de los derechos reales, tal y cual lo vimos hoy. Estudien del libro, estudien todo yo les doy la clase y les doy el modo de que ustedes, se guíen con esto. Ustedes tienen la guía que les he dado y con el libro a la par y la guía ustedes van haciendo, van a poder estudiar bien este tema, que va la posesión, que ya lo vimos, derechos reales sobre la cosa propia y derechos reales sobre la cosa ajena. ¿Sí? ¿Alguna duda tienen sobre esto, chicos? No, profe. No, profe. Quedó bastante claro. Bien entendí. Entonces, ¿han entendido todo esto? Sí, doctora. Bueno. Sí, profe. Sí, doctora. Bien. Bien, Claudia, Ramona, Paula, María, Fabricio, todo lo que han contestado, bueno, siempre que escuchan, les agradezco porque me van guiando a mí a ver si estamos, si entienden, si hace falta. Gracias, Hilda, por contestar. Y vamos a ir ya a la próxima clase, vamos a abordar el tema de las obligaciones. Bien, Noelia, de nada, Noelia. Entonces, así ya vamos avanzando. Les pido que vayan estudiando. Vamos a hacer un práctico, vamos a ver de qué bolilla, cosa de que no vaya en el parcial, vamos a hacer un trabajo práctico, cosa que los que tengan entregado el trabajo práctico no van a tener determinadas preguntas, ¿sí? Entonces son bolillas, ¿sí? Que hay una duda. Sí. A las personas que somos de otras provincias nos tenían que pasar el trabajo práctico de la unidad 13. Ajá. Y Bien, yo les voy a enviar un trabajo práctico, no va a ser el mismo, porque el otro ya lo han corregido, ya lo han visto en clases, lo tienen que hacer y enviar por correo electrónico, ¿sí? Yo les voy a hacer y les voy a poner para las personas que no han hecho el trabajo práctico, porque no han ido a la clase, por lo que sea, lo tienen que resolver, ¿sí? Bien, profe, sí, porque yo los días Sí, lunes yo trabajo y por eso le había explicado a la profe Carreras que no... Bueno, yo les voy a mandar un trabajo práctico
para que entreguen ustedes y con eso no van a rendir la bolilla 3, pero lo tienen que resolver. Perfecto, profesora, muchas gracias. Por nada. Les voy a mandar en el transcurso de la próxima semana y van a tener una semana para hacerlo, ¿sí? Perfecto. Muchas gracias, Noela, doctora. de nada. Una Bueno, pregunta, chicos. doctora, porque Gracias, Valentín. yo no vivo en Tucumán. Quisiera Bien. saber si sabe aproximadamente cuándo va a ser el segundo parcial, porque yo tengo que viajar para rendir. Miren, por lo general, el segundo parcial es antes de las vacaciones. ¿Ustedes saben cuándo son las vacaciones? Porque yo todavía no sé cuándo son las vacaciones. El 9 de julio empieza. Que es sábado, o sea que el último día es 8. Exactamente. Sí. De nada, María Teresa. Bien, entonces vamos a hacer, en la última semana de julio va a ser el parcial. Perfecto, listo. Y la recuperación es después de las vacaciones. Listo, bueno, yo ya sí me organizo para ir a rendir romano y otras materias que estoy haciendo. Bien, va a ser la última semana, no sé qué día, porque capaz que vamos a dar clases lunes, miércoles, y el miércoles puede llegar a ser el parcial. No, Perfecto. Sería el miércoles 6, viene siendo. claro, más o menos. Exactamente. Estamos más o menos a 2 o 3 semanas de eso, ¿verdad? Entonces, Sí, a bien. 3 semanas estamos. La próxima semana van a haber todo obligaciones que tienen un solo día, el tema que tenemos algunos feriados, y va a faltar la parte de sucesiones, ¿sí? Sí. Bien, que va a ser la semana siguiente. Déjenme 2 segundos que chequeo acá el calendario. Doctora, ¿derechos reales de garantía no va? No, Bueno, gracias. por nada. Hoy es 15. Sí. El lunes feriado nos queda 1, 2, 3, 4 clases. Y bueno, ahí vamos a ver obligaciones, en 2 clases obligaciones y en 2 clases vamos a ver sucesiones. Perfecto, profe. Y el parcial sería el día miércoles 6. Bien, profe. 1, 2, 3, 4. Van a tener clase hasta el 4 van a haber sucesiones y el miércoles va a ser el parcial. Perfecto, profe. Así Perfecto, tú también me doctora. organizo con mi trabajo. Bien, la Bien. recuperación Bueno, va a ser cuando volvamos de las vacaciones. Bien, 16, bien, profe. que debe ser 25 de julio más o menos, entonces entre 25 y 27 va a ser la recuperación. Las notas le vamos a pasar en las vacaciones para que puedan saber y puedan ver quién recupera algo y van a así rinden, Dios quiera que no, ojalá todos aprueben, ¿sí? Ay, bueno, profesora, muchas gracias. Doctora. Muchas gracias, doctora. Nada. ¿Cuándo será de notas de ahora? ¿Cómo? No están las notas, ni los he visto, porque creo que debe ser que están todos para 10. Hasta luego, Hilda. No. Seguro, profe. Claro, yo voy a tirar la lapicera roja porque no voy a aplazar a nadie, dicho si es, porque ustedes todos han estudiado. La modalidad va a ser la misma en principio, ¿sí? Bueno, doctora, gracias. ¿Sí? Sí, Fabricio. ¿Va a haber alguna chance de una fecha antes para los chicos que por ahí nos coincide justo? No coincide, sino que no se cumpliría el plazo de 48 horas entre un parcial y otro, porque el 7 yo rindo penal. ¿Y cuál es la regla de 48 horas que no la conozco? Del sistema único de cursado, que entre parciales no puede haber un tiempo menor a 48 horas. ¿Cuáles son los parciales que habría menos de ese tiempo? Sería que si es que toma el 6 y Derecho Penal 2, Cátedra B, que me consideraría a mí el 7.
No hay, por lo menos a nosotros no nos han comunicado esta normativa que para mí es nueva, le aviso, ¿no? Creo Lo que que cada pasa, uno es independiente, cada comisión pone sus doctora, fechas, lo ¿sí? que el compañero dice es real, pero eso se aplica para materias que son del mismo año. Derecho Penal 2 es de tercer año. Exacto, por eso no ingresa, digamos, Derecho, dentro de esta regla. exactamente, y Derecho Bien. Romano es Aparte que de yo segundo Claro, año. es que se imaginan que yo no conozco, no sé las fechas de los parciales de las 30 y tantas materias que hay en la facultad, yo solo puedo saber de sí, mi No, pero es materia, como ¿me dice doctora entienden? la compañera, esa regla se aplica a las materias que son del mismo año. Por ejemplo, algunos de nosotros cursamos Sí, constitucional, que es de segundo igual que romano. sí, Entonces, en ese caso, sí se aplica la regla de 48 horas, porque son las dos del mismo año. bien. sí, profe, el tema es Entonces, que yo así soy plan vamos. Gracias, chicos. 2018, sí, el tema es que Claro, yo pero soy esta es plan optativa. 2018, Esta es una materia claro, optativa, en todo caso. sí, Y sí, de tercer año, Claro. profesora. Sí, es sí, de no hay tercer problema, año la doctora, Así que materia a penal mí 2. como, si Con no, no hay penal 2 problema, debería. sí, no, es yo así que decía por, Eh, yo no tengo problema de pasarlos después, pero ¿qué es lo que pasa? Ustedes mismos me piden después, no llegan porque se quieren inscribir en otras materias, y entonces yo no me dan los tiempos a mí porque sí tengo que cumplir ciertos tiempos, que yo tengo que dar las notas y tiene que haber entre que doy la nota y la fecha de la recuperación 7 días. Entonces, si yo no le doy el 6 el parcial, por pedido de ustedes, doy después de las vacaciones, ¿me entienden? sí, doctora, Así que, en todo caso, ya después, y después ya tengo que entregar las notas ya en agosto, y ya se le vence a sí, ustedes para rendir y todo eso. Entonces, sí, cualquier cosa, yo pongo esa fecha y el 6 de julio, porque no me dan otras fechas, o sea, yo tengo que hacerlo dentro de los horarios de mis clases, así que en principio es esa la fecha, ¿sí? Y no tenemos más, porque nosotros hasta el 30 de julio, hasta el 28 creo, tenemos que entregar las notas ya, Claro, porque el ¿sí? 2 profesora, que no es que cierra el Por semestre, supuesto, por Claro, en 2 de supuesto. agosto, agosto. el 1 o 2 de agosto ya cierra el semestre. Entonces, si yo Claro. paso después de esa fecha las notas, a usted no le va a parecer aprobada la materia. claro, Entonces, ahí tengo que priorizar. Usted ya sabe que tiene y tiene que estudiar para los dos parciales, como se ha hecho toda la vida, ¿sí? sí, Y doctora, rendir un yo parcial y preguntaba rendir otro, más como que hemos hecho nada, siempre, ¿sí? sí, sí, yo lo Eh, planteaba más que nada por como hicimos en el primer parcial, que usted dio la oportunidad de quienes quisieran Porque rendir oral teníamos como el tiempo, voluntarios. ahora no nos dan los tiempos Claro, exacto. porque tenemos feriado el lunes, ¿me entiendes? Hemos tenido 2 miércoles feriados, entonces ya no tengo más tiempo para darles. Yo por mí les doy, chicos, les doy clases, les doy parcial en Sí, agosto si sí, quieren, pero a ustedes no les va a servir, ¿me claro. entienden? Sí, yo Entonces, decía por si había una mínima chance, aunque sea. Pero ¿chance de sí, qué? sí lo ¿Qué es lo que entiendo. es? ¿Chance de qué, Fabricio? Lo Le que el tome antes, compañero pero quiere, no importa. si puede rendir como voluntario, doctora, eso es lo que él le está planteando. Si él puede rendir antes como Y si voluntario. a ver si vamos a terminar de dar clase el 4, ¿cómo cree que lo voy a dejar Claro. rendir antes? Si vamos a Está dar bien, las doctora, clases el sí, 4. por eso mismo solo preguntaba. Está bien, Fabricio, entiendo y hace bien de preguntar y me parece bien que pregunte, yo le explico cuál es nuestro problema ahora que nosotros también estamos sujetos a plazos, ¿sí? Sí, Eh, Veamos, usted de todos modos tiene 2 oportunidades, Fabricio, tiene el segundo parcial y la recuperación, si no se puede presentar uno, tiene la otra fecha para presentarse. Así sí, que, sí, quedó claro, doctora. bueno, No le demos más vueltas al asunto por mi así es, parte. Fabricio, así es. Sí, Este, yo ya estoy conforme con la respuesta, ya estudiaré, me acomodaré como fuere, pero sí, sí voy a rendir todo.
Muchas gracias, Fabricio, por entender la situación. De nada, Brenda. Y bueno, así terminamos ahora y vamos viendo. Fabricio, si surgiera una mínima posibilidad de darle, de facilitar eso, yo lo hago, ¿sí? Sí, doctora. Pero veamos, ¿ah? Bien. Bueno. Chao, chicos. Chao, doctora. Buenas Hasta luego, tardes, doctora. doctora. Hasta luego.